Imagínate sentada a la mesa de la cocina, con la pluma temblando en la mano, firmando el final de un sueño. «Es lo mejor para nosotros», dijo, pero las palabras fueron como cuchillas. Ana, una mujer de 35 años, maestra dedicada y madre de una hija pequeña, vio cómo su matrimonio de 10 años se desmoronaba. Soñaba con una familia unida, sencillos viajes dominicales, un amor eterno. Pero las traiciones, las peleas y los fríos silencios la llevaron al abismo. Sola con Luisa, de 6 años, ¿cómo podría reconstruir una vida destrozada? Ana pensó que Dios le había dado la espalda. Pero, ¿y si él aún estuviera escribiendo el siguiente capítulo? Esta es su verdadera historia, un testimonio de fe que te conmoverá. Escucha, porque lo imposible aún sucede. Ana era esa mujer que iluminaba las aulas con su sonrisa genuina. Nacida en un pueblito del interior de Sao Paulo, con una fe, se casó con Pedro a los 25 años, un ingeniero carismático con una mirada que prometía el mundo. Él era su refugio, el que la sorprendía con flores robadas del jardín vecino, el que bailaba con ella en la cocina al son de viejas canciones. Tenían un pequeño y acogedor apartamento en el centro, con un balcón donde plantaban albahaca que perfumaba las noches. Los sueños de Ana eran puros. Ver a Luisa crecer rodeada de amor, tal vez un hermanito, una casa más grande con un patio trasero para jugar. Dios nos bendice con lo que plantamos juntos, pero la vida, esa maestra despiadada, sabe cómo desmantelar castillos de arena. Empezó despacio, Pedro trabajando hasta tarde, oliendo a perfume ajeno. Las discusiones tontas se convertían en tsunamis de acusaciones. «¡Ya no me entiendes!», gritó. Ana, con el corazón dolido, susurró: «Te quiero, Pedro. Lucha por nosotros». Descubrió la traición en un mensaje en su celular, un compañero de trabajo, promesas vacías que la destrozaron. Su mundo se tambaleó. Luisa, con sus ojitos curiosos, preguntó: «¿Papá volverá a cenar?». Ana forzó una sonrisa, pero por dentro se desmoronaba. Esa noche, sola en la habitación, se abrazó a su almohada, aún oliendo a su loción para después del afeitado. «Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué dejas que el amor se rompa así?», murmuró en la oscuridad. Las dudas la invadieron como mareas. ¿Cómo le explico a Lucia que papá prefiere a otro? ¿Cómo pago las cuentas sola con mi sueldo de maestra? Los días se convirtieron en semanas de cruda agonía. La separación fue una confusión de papeleo y miradas frías en la notaría. «Se acabó, Ana. Fírmalo y sigue adelante», dijo el abogado, pero ella sintió que se le desgarraba el pecho. Pedro se mudó a un apartamento alquilado, llevándose la mitad de los muebles y todas las risas de la casa. Ana se quedaba despierta hasta el amanecer, reviviendo recuerdos. El día de su boda en la sencilla iglesia, el nacimiento de Lucia con él, llorando de emoción. Ahora, el silencio en la casa era ensordecedor. Lucía, confundida, dibujaba familias felices y preguntaba: «Mami, papá ya no nos quiere». Cada palabra era una espina. Ana intentaba ser fuerte, leía cuentos antes de dormir, hacía panqueques los fines de semana, pero el estómago se le encogía de dolor. De madrugada, cuando Lucia dormía, se inclinaba sobre la mesa, llorando hasta que le dolía el cuerpo. «Soy un fracaso como esposa», se repetía. Sus sueños de unión eterna se convirtieron en cenizas. La fe, esa fiel compañera, parecía lejana como un eco. Iba a la iglesia por costumbre, pero sus oraciones salían como gemidos. «¿Dónde estás, Señor? ¿Me escuchas en esta soledad?». La rutina se convirtió en una mera supervivencia. Las facturas se amontonaban en la cocina, el refrigerador resonaba vacío. Una tarde, después de una clase agotadora, Ana recibió una llamada del colegio. «Tu hija llora por su padre. Quizás necesite ayuda profesional». El golpe la derribó.
Se sentó en el suelo del baño, con el agua de la ducha quemándole la piel, sollozando. Dios, si este es tu plan, duele muchísimo. Consideró rendirse. Tal vez volver a casa de su madre, dejando que Pedro obtuviera la custodia parcial. El vacío espiritual era lo peor. Sentía a Dios como un espectador indiferente. ¿Por qué se rompen los corazones, Señor? ¿Es este tu amor? Una mañana se miró al espejo y vio a una mujer vacía, con ojeras que evocaban noches de insomnio. Este es el fin, pensó. No hay vuelta atrás en este abismo. El colapso no fue repentino. Fue un derrumbe gradual, como un puente oxidado que cede. 3 meses después de firmar, Ana tocó fondo. Pedro solicitó la custodia exclusiva de Lucia, alegando que no manejaba bien el estrés. El tribunal programó una audiencia y Ana, sin abogado, sintió que se le escapaba el polvo. Guardó los juguetes de Lucia en la sala, entre lágrimas contenidas, mientras la niña jugaba en su habitación, ajena al caos. «Mami, ¿papá me va a llevar a vivir con él?», preguntó Lucia con una inocencia desgarradora. Ana la abrazó con fuerza. «No, hija, Dios nos cuida». Pero en su mente, esas palabras sonaban vacías como conchas en la playa. Esa noche, la desesperación la invadió. Se sentó en el porche bajo la luna implacable, con una copa de vino medio vacía, la primera en meses, en la mano. «Pedro, ¿por qué nos traicionaste? ¿Qué hago ahora?». Las dudas la consumían. ¿Dios existe realmente o es una ilusión para los débiles? Recordó las promesas que su madre había recitado de la Biblia. «El Señor es mi amparo y mi fortaleza». ¿Dónde estaba ese refugio ahora? El vino le nubló la vista y por primera vez maldijo a Dios en voz alta. «Si me amas, demuéstramelo. Reconstruye lo que rompiste», gritó hasta que se le quebró la voz, atrayendo miradas curiosas de sus vecinos. Se tambaleó hacia atrás, se desplomó en el sofá y cayó en un sueño agitado, lleno de pesadillas. Pedro se llevó a Lucia. Ella extendió la mano, pero cayó en el vacío. Al amanecer, el vacío era absoluto. No fue a la escuela, llamó para decir que estaba enferma, pero era su alma la que estaba enferma. Pasó el día en cama, ignorando los llantos de Lucia. La niña entró en la habitación con los ojos rojos. «Mami, ¿te vas como papá?». Esa pregunta fue el detonante. Ana se levantó, la abrazó y lloró con ella hasta el atardecer. «No, amor, mami se queda, pero ¿cómo?». En ese momento de oscuridad total, sintió la distancia de Dios como un precipicio. La Biblia en su mesita de noche acumuló polvo. Las oraciones se convirtieron en silencios acusadores. «¿Me has abandonado, Señor? ¿O soy yo la que ya no cree?». Consideró rendirse, entregar a Lucia a su padre, desaparecer ella misma. El fondo del pozo era un lugar frío, donde la esperanza parecía un lujo ajeno. Pero en medio del tumulto, una pequeña chispa, una amiga de la iglesia, dejó una nota en la puerta con una oración. «Reza, Ana, Dios no duerme». La leyó con amargura, pero algo se agitó. «¿Y si...?». «No», negó con la cabeza. Demasiado tarde. Esa semana el colapso se agravó. Perdió las gratificaciones escolares por ausencias. El alquiler se atrasó y el administrador del edificio llamó a la puerta. Terminaron en una pequeña habitación prestada en casa de su madre, con las maletas en el suelo. Ana miraba por la ventana empañada, observando cómo pasaba la ciudad indiferente. «Esto es un infierno», murmuró. Las noches en ese espacio reducido eran eternas. Lucia se acurrucaba contra ella, preguntándole por su antigua casa. Su fe, esa llama vacilante, se extinguió. ¿Vale la pena creer en un Dios que calla? Preguntas que flotaban como humo. Pausa. ¿Y si en ese silencio Dios estuviera obrando? ¿Y si el colapso fuera solo el preludio de un milagro? El milagro no llegó con trompetas celestiales. Fue sutil, como un soplo de viento.
Era el cuarto día en la pequeña habitación de su madre, con el dinero menguando. Ana, agotada, llevó a Lucia al parque infantil cerca de la iglesia, su único refugio gratuito. Sentada en un banco desgastado, vio a una anciana alimentando palomas. Se acercó, notando sus ojos hinchados. «Veo que llevas el mundo sobre tus hombros, hija. ¿Quieres desahogarte?» Era la hermana Clara, una misionera metodista jubilada que visitaba la ciudad. No la conocía, pero algo en su voz tranquila la desarmó. Le contó todo: la traición, el divorcio, la batalla por la custodia. Clara escuchó en silencio sin juzgarla. «El dolor es real, Ana. Pero recuerda, porque para Dios nada es imposible». Lucas 1:37. Él no te ha olvidado. Trabaja en silencio, tejiendo hilos invisibles. Esas palabras fueron el primer rayo de sol. Esa noche, por primera vez en meses, Ana se arrodilló junto a la cama improvisada. «Señor, si estás ahí, dame una señal, solo una». No esperó a que cayera un trueno. Al día siguiente sonó el teléfono. Era el abogado de Pedro, confundido. Canceló la audiencia de custodia. Dice que quiere hablar. Algo ha cambiado en él. Ana jadeó. Pedro, cambiando de opinión. Fue como si Dios hubiera plantado una semilla en su corazón, pero la acción divina no se detuvo ahí. La hermana Clara, tocada por el Espíritu Santo, llamó a su red. Un abogado de su iglesia ofrecía servicios gratuitos y apareció una beca para Lucia en un colegio privado. «Es de Dios, hija, Él provee». Ana dudó, pero aceptó. Cuando regresó a la iglesia para dar gracias, encontró una carta de Pedro en el buzón. «Nos extraño. ¿Podemos intentarlo de nuevo?» Las lágrimas fluyeron. «¿Eres tú, Señor? ¿Vas a mostrar tu mano?» Otra señal. En un servicio religioso, Lucia encontró un crucifijo caído que Ana había perdido, como si la estuviera esperando. «Jesús está aquí, mami», exclamó. Ana sintió un calor en el pecho, una llama reavivada. Dios estaba obrando en el pequeño. Un ascenso en la escuela surgió de la nada. Pedro comenzó a ir a terapia, admitiendo su error. No era magia. Era providencia, sutil y poderosa. «El Señor restaura las almas de los afligidos», meditó Ana, haciendo eco del Salmo 23. El vacío se llenó de esperanza. Pausa. Dios no grita, susurra milagros al corazón herido. La restauración llegó como un amanecer después de la tormenta más larga. 5 meses después de la ruptura, Ana no era la misma. Pedro regresó a casa arrepentido, con terapia y promesas reales. El divorcio fue anulado. La custodia compartida se convirtió en una unión plena. Sofía floreció, atraía a familias enteras. Su risa llenaba los pasillos. Ana, ascendida a coordinadora, saldó sus deudas y volvió a soñar, quizás con un viaje a la playa, como antes. Por primera vez, sonrió de verdad al espejo. «Mira lo que hizo», se dijo, pero el mayor milagro fue espiritual. Ana regresó a su fe con hambre, guió a un grupo de parejas en la iglesia, compartiendo su experiencia. «Dios no terminó mi matrimonio, me dio una nueva misión». Una noche de oración sintió una paz inexplicable, como si el Señor le dijera: «Te he sanado». No fue una perfección instantánea, había cicatrices, sino una restauración del alma. El perdón fluyó, perdonó la traición de Pedro, abrazándolo sin reservas. «No fue solo tu error, fue nuestra lección», dijo. Pedro, transformado, dirigió las oraciones familiares. La transformación fue cinematográfica, de las sombras a la luz. Una mañana, en el jardín, ahora lleno de fragante albahaca, Ana oró: «Gracias, Señor, por el amanecer». Lucia corrió riendo y Pedro la levantó. Ana los abrazó sintiendo la presencia de Dios como una cálida manta. Aprendió que el dolor forja oro. Su fe, antes frágil, ahora era un ancla. «El mismo Dios que me crió te criará a ti», predicó.
La soledad se convirtió en comunión, el vacío en plenitud. El nuevo comienzo fue simbólico. Plantaron un rosal en el patio trasero y bajo sus flores la familia renació. La esperanza floreció donde antes había ruinas. Llora conmigo, querido oyente, porque en esta restauración ves tu propia promesa. Dios escribe finales inesperados. Ana descubrió que el milagro no se trataba solo de recuperar el amor, sino de florecer en la presencia de Dios. El mismo Dios que cambió esta historia puede cambiar la tuya. Si estás en tinieblas, ora, Él escucha. Suscríbete y únete a nosotros para escuchar más historias reales donde Dios transforma lo imposible. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte este video. Dios todavía escribe finales felices.